Diseñar espacios neuroafirmativos. Ya de por sí la palabra es muy grande, pero en realidad no es tan complejo como parece. Neuroafirmativo significa que aplica a la neurodiversidad. ¿Y eso qué es? Pues todo el mundo. Todos somos neurodiversos porque nuestro cerebro es fisiológicamente distintos unos de otros, según nuestra cultura, según nuestra experiencia, según si hay una condición neurológica o no, o si hemos pasado un trauma. Nuestro cerebro actúa diferente y crea redes, sinapsis neuronales distintas. Por lo tanto, vivimos en una neurodiversidad. Y de aquí que los espacios deberían ser neuroafirmativos. El cerebro no distingue entre un espacio que es bello, que es bonito y ya está, y un espacio dañino. Un espacio bonito puede tener materiales o puede tener cosas que lo hagan dañino y aún así sigue siendo bello. Hay plantas que son preciosas, pero si te las comes te matan. Pues lo mismo. Nuestro cerebro lo que sí distingue es regulación o amenaza. Es decir, ¿qué se activa? ¿El sistema nervioso autónomo simpático o parasimpático? Eso es a lo que responde. Ahora bien, nosotros como diseñadores lo tenemos en cuenta eso. Entramos en un sitio y nos preguntamos, ¿este sitio qué debe estar despertando? ¿El sistema autónomo simpático o parasimpático? No se suele hacer, a no ser que ya tengas un mínimo de sensibilidad hacia estas cosas. Igualmente, si alguien lo hace, por mí, perfecto que lo pongáis en el chat. Oye, pues yo cuando entro en los espacios sí pregunto o sí me pregunto si me está beneficiando o no. Me voy a presentar brevemente. A mí cuando me preguntan quién eres, yo siempre digo soy muchas cosas. Soy neurodivergente, soy autista, TDAH, altas capacidades y PAS. Soy madre de dos peques neurodivergentes. Toda mi familia actual y extensa es neurodivergente y además trabajo para personas y con personas neurodivergentes. Por lo tanto, para mí la normalidad es esa. Y me hace mucha gracia cuando a veces me dicen, no, es que lo normal, digo, no, tu normal es tu normal y mi normal es mi normal. Y cada uno vive en su burbuja, por así decirlo, subjetiva. Soy divulgadora, soy formadora en másters y posgrados en universidades y diseño espacios neuroafirmativos a través de Atypic Biointeriors, que es mi estudio, que si alguien no me está siguiendo y quiere hacerlo, pues tanto en LinkedIn como en Instagram me encontrarán por Atypic Biointeriors y además en septiembre lanzamos una plataforma digital para conectar personas neurodivergentes y familiares con entidades, ya sean autónomos, empresas, asociaciones, lo que sean neuroafirmativas, que estén hechas para nosotros. Y esta se llama www.atípicos.org y en Instagram también estamos en atípicos.comunidad. Muy breve, ¿vale? Y ahora os lanzo una pregunta. ¿Te ha pasado alguna vez que entras en un sitio y a los 5 minutos ya te sientes agotada o irascible o nerviosa? O que, por ejemplo, en un espacio que se supone que es para estudiar o para trabajar, no puedes concentrarte, no hay manera, y no paran de salir cosas y cosas y cosas que hacen que te disperdes y pierdas el oremus. O que haya diseños que los hagas con toda tu buena intención y todo el mimo del mundo, pero luego el feedback del cliente es, sí, es muy bonito, pero no puedo estar en este espacio porque me está desregulando, porque no duermo bien, porque hemos empezado a pelearnos más desde que nos hemos mudado. Si os ha pasado, es normal, entre comillas. ¿Por qué? Porque la percepción es subjetiva y realmente cuesta mucho ponernos en el lado de nuestro usuario si no conocemos sus necesidades neurofisiológicas. Y llegar a esas necesidades es el kit de la cuestión, pero ahí sí que es un buen reto. ¿Por qué? Porque en la universidad, cuando estudiábamos, o en la formación que hayáis hecho para ser arquitectos, para ser interioristas, nos enseñan sobre la forma, nos enseñan sobre la estética, sobre la función, nos enseñan también a medir presupuestos, nos enseñan cómo buscar la normativa que nos cambia cada 2 por 3. Esto es lo que nos enseñan en la universidad, a hacer planos y a presentar planos, pero
¿Nos enseñan sobre regulación sensorial? A mí no. ¿Sobre carga cognitiva ambiental? Esa no era una asignatura troncal. ¿O sobre procesamiento diferencial? Tampoco. Y eso justamente es lo que va a hacer que un espacio, que un edificio, que un sitio, un lugar, sea realmente bueno y habitable para un grupo de personas o no. En este directo os voy a contar 5 soluciones a problemas que a menudo no nos enseñan a resolver y que encima muchas veces nos potencian a hacer desde las formaciones o que el día a día pues no acabamos de caer en ello. Por ejemplo, cuando estudié en la universidad me decían que la luz blanca para oficinas o para salones o para cocinas era lo que teníamos que poner. Yo hace unos cuantos años que estudié, no lo parece, pero hace unos cuantos años. Entonces, ese es un error grave que hay que solventar. Materiales con tóxicos. Muchas veces no sabemos distinguir cuál es el componente básico de ese material o escogemos una madera pensando que, mira, es que es un material ecológico, es súper natural, es fantástico, te he puesto madera, has visto qué bio soy. Y el acabado de esa madera es madera, sí, pero está lacada, tiene algún tipo de tinte. ¿Cuál es, cuál es la sustancia que lleva? ¿Emite compuestos orgánicos volátiles o persistentes? La acústica, tenemos que mirar a la hora de diseñar qué impacto acústico va a tener, incluso olfativo, pero ese es otro melón que no entra hoy. Diseñar para todos indiscriminadamente. A mí me hace mucha gracia porque se habla muchísimo de igualdad y yo no creo en la igualdad, yo creo en la equidad. Ahí está el kit de la cuestión. Yo no necesito lo mismo que mi vecina. Y si me dan exactamente lo mismo que mi vecina, me van a desregular. El mundo tiene que ser equitativo, no igualitario, equitativo. ¿Qué necesita cada colectivo? Vamos a dar lo que necesita. Y esto es algo que pienso. No es que vaya a ser una norma y alguien puede pensar todo lo contrario, ¿vale? Lo podéis poner en el chat. Oye, Vero, pues no estoy de acuerdo contigo con esto. Y no pasa nada. Claro, en el 80% de los restaurantes y cafeterías a mí también me pasa. A mí me desregulan muchísimo y esto tiene un porqué. Pues es un porqué muy grande, pero tiene un porqué. Y luego el quinto error es minimalismo confundido con regulación. Pensar que cuando tenemos... eh, no, vale. Perdón, que me estaba saliendo aquí un pop-up de Ana para compartir algo, pero de momento comparto yo. Entonces, el minimalismo confundido con regulación. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas veces que interioristas y arquitectos piensan, ah, pues tengo un perfil autista, un cliente con un perfil autista o con un perfil TDAH que está muy revolucionado, vamos a ponerle un espacio súper neutro porque así va a estar en calma, seguro, seguro. ¿Tú le has mirado el perfil? ¿Tú has mirado si es una persona hiposensible, hipersensible, buscadora o evitativa? Porque depende del perfil. No siempre tenemos que poner espacios minimalistas para personas con perfiles neurodivergentes. Vamos a empezar con el primero. Iluminación blanca y fría por defecto. Cuidado. La iluminación es un gran aliado para regular los espacios o para que los acaben de destrozar. Seguro, segurísimo que habéis entrado en espacios bellísimos que miráis la iluminación cuando la abren y piensan, lo han destrozado. Qué putada. Porque sin luz luce muchísimo más que con luz. Pero para poder entender por qué, tenemos que entender qué pasa fisiológicamente. La luz entra por la retina y envía toda esta información lumínica a través de... hay conos, hay bastones, hay distintos componentes en el ojo y envía toda la información al hipotálamo. Esta información es la que va a regular nuestro ciclo circadiano. Ese es el reloj biológico. Más que percepción, se trata de biología. Cuando nosotros entendemos cómo funciona la luz y cómo nuestro ojo y nuestro cerebro entiende la luz, tenemos la mitad de la batalla ganada. Porque a primera hora de la mañana la luz es muy cálida. A la mitad del día, cuando el sol está muy alto, la luz es más fría, es más blanca. Y al final de la noche,
vuelve a ser cálida. Y eso es lo que precisamente regula el ciclo circadiano. Y para poder dormir, para poder generar esa melatonina, necesitamos que haya una bajada de temperatura y una bajada de intensidad de luz y que sea más cálida. Igual que el sol, que es a lo que hemos acostumbrado a nuestro cerebro durante miles de años. Porque esto de dormir dentro de casa es relativamente nuevo para nuestro organismo. Por lo tanto, si yo tengo que escoger entre una luz fría y una luz cálida, para abrir a primera hora de la mañana, que es cuando se abre la luz, o a última hora de la tarde, que es cuando se abre la luz, la lógica me dice que no tiene que ser blanca, porque si no le estoy mandando a mi cerebro la información de que es hora de ir a dormir. Cuando una persona pasa toda la tarde en un entorno con luz muy fría, lo que hace es que activa el cortisol. Y si activa el cortisol, entonces llega a casa, o por ejemplo, aquí al lado siempre lo cuento, y si habéis estado en más directos o en más formaciones, lo sabéis, que yo tengo unos vecinos que yo les llamo los gusiluz. ¿Por qué? Porque cuando pasas por delante de su casa, tienen toda la cocina de baldosas blancas súper brillantes, con los muebles de melamina blanca, con unos fluorescentes súper blancos, y es que aunque no quieras, porque a mí no me gusta mirar la cara de los demás, pero es que aunque no quieras, te hace mirar, te hace mirar, es imposible no hacerlo. ¿Por qué? Porque te atrapa, te atrae. ¿Qué pasa? Que siempre pienso en que esa pobre gente es imposible que se vaya a dormir a una hora coherente porque está llena de cortisol. No le están mandando la información a su cuerpo de que tienen que empezar a crear melatonina. Y entonces son personas que vienen y te dicen, no, es que duermo mal, o me levanto muchas veces por la noche, me cuesta conciliar el sueño, estoy siempre cansada. ¿Qué luz tenías antes de irte a dormir? Es más, ¿qué luz tenías las 3, 4 horas antes de irte a la cama? Hay cosas en nuestro entorno que aunque no las veamos conscientemente, porque nuestro tálamo hace un trabajo maravilloso filtrándolo, sí que lo procesamos a nivel inconsciente. El 95-98 de las cosas que pasan a nuestro alrededor las procesamos de nivel inconsciente. ¿Qué pasa? Que si una luminaria me hace un flickering, un parpadeo, esos microparpadeos que muchas veces son imperceptibles para muchas personas, el cerebro sí que lo está detectando. Y este microparpadeo, que podemos ver incluso cogiendo el móvil y poniendo en modo grabar, y lo pones delante de la luminaria, ahí ves si está parpadeando o no esa luz. Bien, pues este microparpadeo, que a veces es difícil de percibir, lo que va a hacer es activar aún más todo lo que es la corteza sensorial, y te va a poner irascible, te va a cansar. Es más, puede llegar a darte dolor de cabeza. Vas a salir hecha polvo de ese espacio. Y aquí, las personas más sensibles os llevamos ventaja. ¿Por qué? Porque si yo entro en un espacio, lo tengo muy fácil, por mi percepción fragmentada, de ver si si esas luces están parpadeando o no. Y entonces decido si puedo quedarme, si puedo irme o si ¿qué puedo hacer si puedo apagar la luz porque me está molestando? Puedo poner una solución a ese problema técnico. Pero una persona que el hipotálamo le funciona fantásticamente, seguramente no se va a dar cuenta. Y al cabo de 2 horas va a acabar con un dolor de cabeza que no sabe de dónde le ha venido. Y eso lo sostiene día tras día tras día. Porque el sistema nervioso no necesita que tú lo veas para que reaccione. Y sí te va a avisar de que allí hay algo que no está bien y que le está molestando para que no vuelvas, para que no repitas. Ese dolor de cabeza es una información que si la tomas es por favor, no vuelvas a hacer eso, que me estás agotando y encima acabo súper desregulada. ¿Por qué pasan estas cosas? Pues, por ejemplo, en los LEDs o en las tiras LEDs vienen muchas veces de los drivers mal instalados. Tú tienes una luminaria que la haces con todo el sentido del mundo, con todo el mimo del mundo, y luego el electricista, a veces, si no sabe colocarlo bien, te pone los drivers de tal manera que crean flickering. O si pones un dimmer, pues también, si no está bien puesto, crea flickering. Y hay que tener mucho cuidado no solo en lo que nosotros decidimos, sino en los industriales de los cuales nos rodeamos. Porque la luz multiplica
todo lo que toca. Una superficie brillante va a cambiar por completo la luz de ese espacio porque va a reflejar, va a amplificar todo ese estímulo. En cambio, una textura más mate, una textura rugosa, va a absorber el estímulo visual y por lo tanto, quizá me quedo corta de luz. El material es el que decide cómo se va a ver en la luz. Realmente, cuando escogemos una lámpara, lo ideal sería escogerla con los materiales que voy a usar, porque al final esa luz va a dar sobre una materia. Y eso es lo que percibe nuestro cerebro. Si solo entendemos la luz como ese elemento de, pues esta mampara me gusta, o esto creo que es interesante, o la temperatura de color pues está súper bien justificado, si solo nos fijamos en esto, en realidad estamos olvidando cosas que son neurológicamente complejas. El cómo incide la luz en nuestro cerebro es pues, prácticamente la base, muy base de nuestro bienestar, donde se construye el resto. Por eso lo he puesto en primer lugar, porque debemos empezar a tener mucho más en cuenta la luz. Por eso, cuando diseño, no suelo diseñar sola. Si el presupuesto nos lo permite, me rodeo de buenos técnicos, me rodeo de buenas marcas que me hacen un proyecto de iluminación. Dos, materiales con tóxicos. De esos 5 errores que debemos evitar, son los materiales con tóxicos el segundo. Hay materiales que son muy, muy, muy bonitos, pero no nos fijamos solo en la estética, porque pueden ser erróneos precisamente por el material base o por el acabado. ¿Cómo escogéis vosotros que estáis aquí los materiales de vuestros diseños? ¿Los escogéis por estética? Si os gustan, lo compráis y ya está, lo ponéis. Por tendencia, no es que este espacio es Bo y lo voy a poner así, o es Japanly y entonces esto le encaja y punto. O lo escogéis por normativa, si hacéis, por ejemplo, un hotel, o por presupuesto. Es que encaja en el presupuesto y entonces le voy a poner esto. Nos estamos quedando en la punta del iceberg, porque muchos espacios son bonitos y pueden seguir una tendencia y pueden ser asequibles y cumplen normativa y todo lo que tú quieras, pero por muy bonitos que sean y todo lo que cumplen, son dañinos para nosotros. ¿Por qué digo que pueden ser dañinos? Porque pueden estar emitiendo compuestos orgánicos volátiles o persistentes al aire. ¿Esto qué significa? Cualquier material plástico va a emitir COPs, sí o sí, porque es un derivado del petróleo. Y a veces me dicen en las formaciones o en clase, ya, pero ¿y si pongo un plástico reciclado? Entonces es ecológico. Sí, pero una vez cuando yo estudiaba con Sonia Hernández Montaño en Escola SER, nos dijo algo que no es una frase suya, no recuerdo de quién es, pero no es una frase suya, lo que pasa que yo, bueno, la dijo ella y me lo quedé mucho relacionado con ella y me dijo, nos dijo, la mierda reciclada sigue siendo mierda. Y ahora siento haber sido escatológica, pero es que es así. El plástico reciclado sigue siendo plástico y sigue emitiendo compuestos orgánicos volátiles por muy ecológico que sea. Esos compuestos orgánicos volátiles, derivados del petróleo, inciden al aire y minimizan la calidad de aire interior que respiramos. Aumentan en muchas variables, aumentan la electricidad estática, nos hacen estar más irascibles. Si hay más electricidad estática, también hay más polvo porque lo atrae, polvo en las paredes, en el techo, en los muebles. Pensad una cosa, actualmente en un piso random, el suelo es de parquet sintético. Las paredes y el techo están pintadas con pintura plástica. Los muebles son de IKEA de melamina y encima los textiles son de poliéster. Es que lo único que no es plástico es la vajilla, en el mejor de los casos, claro, porque también la podemos tener de plástico. Vivimos en una burbuja que no me extraña que la calidad de aire interior sea peor que la calidad de aire exterior, y más si no se ventila. A esto le añadimos que las personas neurodivergentes
percibimos todo esto con muchísima más intensidad porque nuestro umbral suele ser más bajo. Por lo tanto, si hay un asma, se intensifica, si hay apneas nocturnas, se intensifica y tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta el tipo de material y el tipo de acabado de ese material, como os decía en el principio. De nada me sirve que escojáis una madera preciosísima y luego le ponéis un acabado con lacado. Lo estáis cargando, sigue emitiendo cosas. Hay opciones naturales para tratar esa madera sin que sea un derivado del petróleo. Pero es que aparte de las emisiones, nos encontramos con olores residuales que no porque no huela no esté emitiendo. O sea, ese olor del mueble de melamina recién abierto, no sé si todos habéis ido al IKEA, supongo que sí, ya es como cultural. Cuando abrís un mueble del IKEA, el olorcito ese a nuevo, ese olor es formaldehído. Y sí que se disipa, pero el compuesto orgánico volátil está ahí, hasta 5 o 6 años. La temperatura táctil también cambia. Cuando hablamos de perfiles sensorialmente sensibles, la temperatura es imprescindible. ¿Por qué? Y aquí hablo tanto como perfiles hipersensibles como con perfiles hipersensibles, porque a un perfil que le cuesta notar un estímulo, yo en la habitación no le pongo una madera, le pongo una baldosa fría y además sin alfombra. ¿Por qué? Porque tiene que notar el estímulo por la mañana, porque si no, no se va a levantar, no va a generar suficiente cortisol. En cambio, una persona hipersensible, es que ni se me ocurre ponerle una baldosa en la habitación. Hay carga electrostática, como os comentaba ahora, todos los plásticos, los derivados del petróleo generan carga electrostática, a no ser que estén, bueno, en general generan carga electrostática. Y cuidado con las texturas, lo mismo que con la temperatura del material. A según qué personas le puedo poner un material más rugoso y a según qué personas le puedo poner un material más liso. No es el material en sí, es el sistema nervioso y el perfil sensorial de la persona que va a habitar ese espacio. Porque el mismo material puede desregular o puede regular. Y aquí el kit de la cuestión está cuando dos perfiles antagónicos conviven en el mismo espacio. Esa es la gracia y la sal, la pimienta de la vida. Ahí ya pues empezamos a llorar todos y vemos cómo salimos de esta y salimos de esta. Pero hay que empezar a diseñar para los perfiles. Siempre que hablamos de espacios pues, residenciales, si es un espacio de pública concurrencia, pues te puedes fijar en qué tipo de perfil entra allí, pero entonces ya vamos a aplicar más conceptos de neuroarquitectura general para que todo perfil esté más o menos en un estándar neutro. Así que otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que no diseñamos para diagnósticos. Yo realmente no diseño para autistas, no diseño para TDAHs, no diseño para personas PAS. Porque no hay dos autistas iguales. Hay una frase que me encanta que dice, cuando conoces a un autista, conoces a un autista. Y yo no tengo nada que ver con mi marido ni con mis hijos. Somos súper diferentes y todos somos autistas. Por lo tanto, diseñamos para sistemas nerviosos, no para diagnóstico. Trabajar con ese perfil sensorial concreto lo que va a hacer es identificar cuál es la fortaleza de esa persona, qué es lo que debo o le ayuda a impactar en una mejor autoestima. Por ejemplo, cuando una persona es neurodivergente está muy, muy acostumbrada a que le digan todo lo que hace mal o todo lo que le falta por hacer. Es que no haces esto, es que siempre te comportas de esta manera, es que siempre estás molestando, es que eres un pesado. Vale, si a través de los espacios nosotros podemos potenciar todas esas cosas buenas, ahí estamos mejorando la autoestima. A través del espacio y se puede hacer. Al final, un interiorista, salvando mucho las distancias, no me comáis, tiene una parte de psicología, tiene una parte de entender cómo funciona esa persona y qué retos tiene en ese día a día y cómo su entorno seguro puede ayudarlos a mejorarlos. Porque si conseguimos mejorar esa autoestima, entonces mejoraremos la autonomía. Porque me sentiré suficientemente segura para empezar a hacer más cosas. Y si mejoro mi autonomía, me voy a hacer muchísimo más libre, voy a poder salir con muchísima más carga emocional positiva. ¿Cómo lo hago? A través de unos test que son perfiles sensoriales aplicados al diseño con base
en psicología, me ha ayudado a lo largo de los años, primero una chica y ahora un psicólogo. Son unos test que me ayudan a entender cuál es el perfil. Es un perfil más hiposensible, más hipersensible dentro de esos grandes perfiles, subperfiles. ¿Cuál es? Buscador, es evitativo, cómo los combino, qué pasa, qué elementos dentro del perfil destacan y cuáles no, porque una persona no es solo un perfil hiposensible y buscador. Eso depende de cada sistema sensorial. Me explico, que no quiero parecer muy técnica y asustaros con esto. Yo soy hipersensible a nivel olfativo y soy evitativa a nivel olfativo, pero a nivel táctil soy hiposensible y busco contacto, ¿vale? Y soy la misma persona, pero tengo dos perfiles súper antagónicos según el sistema sensorial. Y esos perfiles sensoriales, esos test, me ayudan a ver dónde está. ¿Por qué? Porque en una persona necesitaré más estímulo en el procesamiento táctil y menos estímulo en el auditivo. Y en la otra, pues puede ser el contrario. Si no sabemos esto, empezamos a diseñar, pues eso, por intuición, por normativa, por lo que se está llevando en tendencia, pero si lo sabes, estás diseñando con criterio, estás diseñando realmente para que esa persona tenga su espacio seguro. Y lo ideal es cruzar ese perfil sensorial con un perfil cognitivo, con un recorrido, o lo que se llama el Customer Journey, que lo podemos llevar un poquito más para allá y lo llamamos un Customer Journey sensorial. Pero ese ya es otro melón y nos daría solo hablando de esto para una hora más. Por lo tanto, cuando llego aquí, mucha gente me pregunta, vale, Vero, pero entonces, ¿qué material tengo que utilizar para un perfil neurodivergente? Pues no lo sé. ¿Qué perfil sensorial tiene? ¿Cómo reacciona su sistema nervioso? ¿Qué escogemos? ¿Una madera con mucha veta, con mucho nudo, con muchos taninos, o sea, con mucho olor, que sea pesada? ¿O bien esa persona es muy sensible y vamos todo lo contrario? Vamos a por una haya que es más neutra. No hay un material perfecto para una condición neurológica. Hay un acabado que va más hacia unos o más hacia otros, pero tenemos que conocer a las personas, por lo tanto, no os puedo dar un checklist de es que tenéis que optar por esto y por esto cuando tenéis un autista y por esto cuando tenéis un TDAH, porque es que no es así. El tercer error que me encuentro mucho es la acústica. Se diseña sin tener en cuenta la acústica. Pero es que el ruido nos agota. Lo que tenemos que conseguir es un buen sonido en casa. Ese sonido es el que acompaña, siempre y cuando no sea una persona hipersensible evitativa, porque entonces ni eso. Vamos a buscar silencio, siempre que sea absoluto. Está bien que pensemos en los decibelios, obviamente, pero vuelve a ser la puntita del iceberg. Un espacio con ecos, un espacio con materiales muy, muy lisos que den reverberaciones o un ruido irregular, eso también me va a desregular. Hoy en Instagram decía, ¿cuántos de vosotros pensáis en el aislamiento cuando empezáis a hacer un diseño nuevo, una reforma, una obra nueva? Es una de las primeras cosas que miro. ¿Qué aislamiento tiene esa vivienda o ese espacio de trabajo? ¿Cómo son las ventanas? ¿Pueden mejorar? ¿Deben mejorar o están bien? ¿Es óptimo? Al final, el sistema nervioso, sobre todo para personas neurodivergentes, necesita previsibilidad y necesita mucha previsibilidad a nivel auditivo, porque cualquier ruido, sobre todo los inesperados, los va a ver como una amenaza. Y si los vemos como una amenaza y no para de haber ruidos, entonces nuestro cerebro estará siempre a un nivel de vigilancia, de lucha y huida, ¿no? En ese sistema más simpático que no nos va a permitir descansar.
Ya de por sí, que una persona neurodivergente, de cualquier neurodivergencia, tenemos el sistema nervioso súper desregulado, con unos niveles de cortisol altísimos, imaginaos si le ponemos aún más fuerza encima con este tipo de sonidos. Porque se escuchan los coches porque no hay unas buenas ventanas, porque el de arriba no para de hacer X o por lo que sea. Cuando podemos gestionar a nivel acústico qué pasa en ese interior, entonces va a mejorar la concentración y va a disminuir la irritabilidad. Y si yo puedo gestionar estas dos, tengo mucho ganado para perfiles neurodivergentes, muchísimo, sobre todo por la noche. Hay personas que me dicen, no, no duermo. Digo, vale, no duermes. ¿Dónde vives? No, pues mira, ves que pasa el tram al lado de mi casa y luego vivo en una vía con muchísimo tránsito. ¿Y cómo son tus ventanas? Bueno, de aquella manera. Entonces te pasas la noche escuchando los coches. Tu cerebro no está desconectando. ¿Por qué? Porque la mayoría de tálamos neurodivergentes no filtra bien los estímulos. Una persona neurotípica puede llegar a filtrar el estímulo y por lo tanto no acabar de ser consciente de él, pero una persona neurodivergente lo va a escuchar durante toda la noche. Ahí es cuando tenemos que escoger buenas carpinterías, gestionar un buen aislamiento, o sea, que siempre que sea posible, se puede mejorar, incluso en edificios existentes. Hay vías, por ejemplo, si hay una cámara de aire y muchísimas vías ecológicas y bio para poder mejorar el aislamiento de ese espacio. Pero hay que hacerlo, hay que conocerlo y hay que poder convencer a los clientes de que ese aislamiento es muchísimo más interesante que la tele de plasma nueva que puedes esperar y que puedes comprarte dentro de 2 años. Y esa es la lucha. Poder llegar a explicar la, la importancia de estas cosas. Porque nosotros quizás lo sabemos, pero nuestros clientes no siempre lo saben. De ahí que, claro, yo trabajo con 4 ramas. No sé si me estáis viendo porque depende de cómo sea el Zoom, a veces me veis, a veces no. Pero yo trabajo con 4 ramas. Uno es la neuroarquitectura, para mí es indispensable. El segundo es la bioconstrucción y creo que van de la mano las dos, la neuroarquitectura y la bioconstrucción. Yo ya no concibo una sin otra. Luego es la accesibilidad cognitiva y sensorial. La física la doy por hecho. Esa es como un check seguro. Y luego trabajo con geobiología. Cuando el espacio es sencillo, lo hago yo misma, miro líneas Curry, líneas Harman, miro corrientes de agua subterránea, fallas, y cuando veo que hay algo más que tengo que ir más allá, pues entonces ya llamo a otros profesionales para que me midan si hace falta, pues altas y bajas frecuencias o campos electromagnéticos o lo que sea. ¿Por qué os explico esto? Porque dentro de toda esa accesibilidad cognitiva y sensorial y de neuroarquitectura, yo trabajo con materiales naturales, porque las personas neurodivergentes las sostenemos muchísimo más siempre que no haya un SQM y entonces cuidado con la madera. ¿Qué materiales a nivel acústico, aparte de la omnipotente madera que me encanta y la pongo en todos lados, pero aparte de eso, tenemos el corcho, que se puso muy de moda hace bastantes años y ahora no se está utilizando tanto, pero el corcho es un material maravilloso, fonoabsorbente, que lo podemos utilizar en suelos, en paredes, incluso en mobiliario. Reivindiquemos un poquito el corcho. La arcilla, otro material higroscópico, es aplicable a casi cualquier sitio, cuidado en baños y cocinas. Yo allí no lo pondría, pero en salones, en dormitorios, pues es un muy buen material, es una muy buena elección. Ahora hay que ver, según el perfil sensorial, qué tipo de acabado, qué tipo de color, si es más rugoso, si es más liso, tipo estuco, cómo lo hacemos. Pero funciona muy bien. Y luego el algodón o el lino. Estos materiales, el algodón, el lino, el cáñamo, fijaos que sean ecológicos, sí, pero que sean orgánicos también. ¿Vale? Eso es importante. Es la o sea, ecológico significa que ha tenido un proceso de fabricación libre de tóxicos. Bio-orgánico significa que la materia es biológica, es natural, ¿vale? Lo ideal son las dos.
Para diseñar, para que el cerebro pueda descansar y pueda desconectar un poquito a nivel sonoro, utilicemos materiales que aparte de ser bellos, aparte de ser higroscópicos, aparte de que nos dan muchísimas cosas, también mejoren la acústica. Eh, el cuarto es diseñar para todos indiscriminadamente. Y aquí me podéis decir, ¿y eso lo dices tú, Vero? Diseños para personas neurodivergentes, no tendrías que estar aquí apoyando el diseño universal y que sea para todos y tal. ¿Sabes qué pasa? Que cuando diseñas indiscriminadamente para todos, entonces te dejas a todos. Neutralizamos estímulos y homogeneizamos la experiencia. Hacemos que otra vez el diseño sea industrializado. No se trata de hacer un único diseño para todo el mundo, para una media, porque el sistema nervioso no es neutro. Cada uno tiene el suyo único, pero no es neutro. Entonces, ¿qué hacemos? Entender que hay diferentes formas de habitar ese espacio y contemplarlas. Eso es diseñar para mí un diseño universal, no crear un único concepto y ahí os tenéis que meter porque esto está hecho para todos, porque no sé qué. No, ¿hacia dónde lleva? El mismo espacio puede adaptarse a las dos vertientes. En vez de preguntarte cómo puedo diseñar para todo el mundo que encaje, pregunta, ¿este espacio está hecho para regular, para mantener la calma? ¿Estos que se van a tener que estar sentados 5 horas aquí porque es una universidad o una escuela? ¿O es una actividad que necesito estimulación y necesito movimiento? Porque esa pregunta es la que te va a llevar a entender qué tipo de estímulos necesito ahí. ¿El material va a ser continuo o necesito contrastes para que se vea dónde acaba y dónde empieza un paramento y otro? ¿Ese espacio permite elección? Y esa es la pregunta importante. ¿Me permite elegir qué voy a hacer y cómo voy a hacerlo dentro de ese espacio? Esta es la pregunta. Porque cuando a mí me dicen que un espacio tiene que vivirse sí o sí de una determinada manera, eso no es diseñar para todo el mundo. En lugar de en un espacio público poner un único tipo de asiento, ofrecemos dos o tres. En las escuelas, ¿por qué tienen que estar sentados todos los niños en sillas de madera rígidas? Es que quizá otro necesita un cojín y otro necesita una pelota de pilates porque tiene TDAH. ¿Por qué tienen que estar todos sentados igual? Dejemos de industrializar el diseño. En lugar de una única iluminación general, creemos iluminación por capas. ¿Por qué no puede haber en una oficina rincones con más intensidad y otros con menos intensidad? Porque para hacer una reunión no me hace falta tener una luz potente en la mesa. En lugar de un único recorrido, ¿por qué no permitimos alternativas? Porque si yo estoy estresada en un lugar de trabajo y ahora tengo una reunión con una sola persona, y necesito movimiento, ¿por qué no creo en vez de, o aparte, más bien dicho, de la sala de reuniones, una experiencia para poder mantener reuniones en movimiento, andando? Por ejemplo, no se trata de hacer las cosas para todo el mundo, se trata de ofrecer distintas formas de habitar ese espacio para que todo el mundo pueda escoger cuál es la que necesita en ese momento. El quinto es el minimalismo. Muchas veces cuando alguien me pregunta, pues en LinkedIn o en Instagram o incluso en alguna conferencia, me dicen, sí, porque yo he hecho cosas para autistas, he hecho así cositas más minimalistas. Digo, ¿minimalista por qué? No, para que esté regulado, para que esté más tranquilo, porque era una persona autista. ¿Pero autista cómo? Porque no siempre necesitamos minimalismo. Cualquier persona, tenga la condición neurológica o no que tenga, siempre va a necesitar espacios de calma y espacios de estimulación. Si pones una casa diseñada completamente neutra para que estés siempre con una apatía, relajado, el día que tenga un mal día y me llegue deprimido, en casa se va a deprimir más. No hay estímulo.
necesito las dos. ¿Dónde está el rincón que me permite levantar ánimos? Neutralidad no siempre es regulación, porque sensorialmente, cuando tenemos espacios muy planos y lo presentamos a una persona autista, sí, pero hiposensible a nivel visual, no le estamos ofreciendo los estímulos que necesita. Esa persona siempre va a ir a ralentí. Si emocionalmente lo ve vacío y es un espacio enorme y hay un sofá y la tele y poca cosa más, porque si no se va a saturar en procesar tanta cosa. Bueno, entre eso y poner un poquito de chicha, pues va un mundo. Y luego está cómo son los acabados y cómo son a nivel cromático. Minimalismo no significa que todo tenga que ser blanco, negro y rojo. Vamos un poquito más allá. Porque muchos espacios neutros eligen eso, que todo sea blanco puro, porque lo he visto en una revista y eso es el minimalismo. El blanco puro es bastante desregulador. Yo sé que está en hospitales, sé que está en oficinas, sé que está incluso en espacios terapéuticos, pero el blanco puro no existe en la naturaleza. Y para nuestro cerebro no es agradable. Nos puede hacer entrar en jaque, sobre todo en momentos en que estamos más apáticos. Cuidado con las luces blancas, cómo impactan en el material. Acústicamente, cuando los materiales son muy lisos, rebotan muchísimo. La reverberación, el eco aumenta. Estos espacios, para un perfil muy sensible, a nivel visual, pueden llegar a funcionar. Cuidado con la acústica y cuidado con las texturas. Pero podrían llegar a funcionar de alguna manera. Pero para un nivel hiposensible, lo están matando, literalmente. Porque el sistema nervioso necesita referencias, aunque sean sutiles, necesita referencias, necesita gradientes, necesita diferentes texturas. Aunque sea dentro del mismo perfil, necesita diferentes texturas, porque si no se duerme. Necesita ritmos y necesita que el espacio le permita estar presente. Cuando un espacio te apaga, entonces empiezas tú a apagarte. La solución que se puede aplicar desde ya no es una neutralidad absoluta de minimalismo todo blanco, negro, frío. Hay que crear microreferencias y esto significa un contraste de vetas, un contraste de tonos cromáticos, un contraste de profundidades. Según qué perfiles sensoriales y según qué clientes, no les puedo poner, por ejemplo, una pared que me separe del salón comedor a la cocina porque necesita tener profundidad, tener capas. Por lo tanto, tengo que pensar la manera de cómo poder independizar la cocina si la quieren independizada, pero que aún así se pueda ver qué hay detrás, sobre todo en pisos que me dan a patios interiores. Porque si no hay esa profundidad, el ojo se duerme. Transiciones de luz. ¿Qué pasa cuando entro en casa? No hay luz en el descansillo, en el recibidor, es todo artificial, no hay luz natural. ¿Cómo es esa luz? Hay poca, hay mucha, entonces paso al pasillo, hay menos luz. Paso a la cocina, hay luz blanca, mucha. Paso al salón, entonces es toda luz natural, más cálida. O sea, ¿cómo son las transiciones de luz en esos espacios? Porque eso también me va a decir cómo es la manera en que habito ese lugar. Esto que os estoy contando es la superficie. O sea, en una hora no se puede contar absolutamente todo, pero quiero que tengáis ciertos matices que os ayuden luego a seguir mirando más allá, ¿de acuerdo? Porque todo esto tiene un método y tiene un análisis detrás y hemos creado un sistema. Os voy a contar el caso de Clara, no Clara. Intento cambiar los nombres, aunque no sé por qué, porque realmente no la conocéis, pero bueno, Clara, ¿vale? Pongamos que es Clara. Tiene 34 años, ella es autista, tiene TDAH y vive sola. Porque puede vivir sola una persona neurodivergente. La putada es que se le olvida comer. A nivel interoceptivo, que es uno de los sentidos que miramos en los test de perfil sensorial, los miramos
muchísimos, más de los 5 básicos, eso es seguro, pues sabemos que a nivel interoceptivo tiene retos y ella también nos lo expresa, que se olvida de comer. Y puede pasar todo el día que al final está mareada y dice, ¿por qué estoy mareada? ¡Ostras! Ni he comido ni he cenado. ¿Vale? Si tienes una cocina completamente cerrada, con muebles opacos, con unas despensas que no te invitan a poder tomar comidas, con encimeras que aquí la veis bien, pero que pueden estar muy cargadas de cosas. Al final, además, otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los contrastes. Aquí no hay ningún contraste, todo es blanco, todo es más, excepto el suelo, ¿vale? Pero es como muy neutro, que comentábamos hace un momento. Eso hace que se olvide de cocinar, porque estos perfiles a menudo, si tienen interoceptivamente ese sentido pues, más hipo desarrollado, lo que pasa es que si no lo veo, no existe. Y entonces se caducan las cosas en la nevera porque no las veo, no uso sal, no uso condimentos porque no lo veo y me acuerdo más tarde, empiezan a desordenar, empiezan a dejarlo todo a la vista porque si no lo ven, no existe. Y esto tiene que ver con el funcionamiento ejecutivo, con una disfunción ejecutiva que va muy ligada o que suele ir ligada a perfiles TDAH. ¿Qué hacemos entonces? Si lo que queremos es que no se olvide de comer, abramos la cocina, que se vea. No soy muy partidaria de abrir cocinas, también os lo digo, pero hay casos en que se tienen que abrir, que tiene que verse la cocina. Que haya una continuidad visual, obviamente, pero tiene que haber un recordatorio de que cuando pase por allí hay que picar algo, porque en este caso lo necesitamos. Cuando vayas al baño, pasas por la cocina, miras el reloj, ah, vale, es que en 1 hora tengo que comer, me voy a poner un recordatorio. Vamos a integrarlo, vamos a integrar el espacio dentro de la rutina del día a día. Y esto lo definimos con el perfil sensorial y con el Customer Journey. Cuando una persona te está diciendo, no, es que no lo noto, es que me olvido, es que al final me acaba causando malestar en mi día a día, ahí prestamos atención. Y si es tan fácil como tirar una pared, pues tira millas. Em, Básicamente lo que hacemos es diseñar para que el entorno sostenga la función ejecutiva que no funciona de manera óptima o esperada. Y ese entorno ya le está diciendo lo que tiene que hacer. ¿Cómo? Módulos semivistos que pueden ser de cristal o pueden ser baldas, depende de lo que queramos. Despensas que sean visibles, que haya una luz cálida por la noche, que haya capas que puedas ir abriendo, cerrando según donde estés o lo que necesites, que haya elementos de anclaje visual. ¿A qué me refiero? Si yo el problema que tengo es que ese cliente en concreto tarda mucho en comer, ¿por qué no le presento que el frutero esté siempre visible? Ponlo en medio, porque necesita recordar que cuando pase por ahí coja una fruta. No le pongas chocolate, ponlo en frutero. Ponle la cafetera, ponle cosas delante que ellos se puedan dar cuenta para mejorar esas funciones ejecutivas. No, obviamente tenemos que diseñar para que los espacios sean estéticamente bonitos. Obviamente nos contratan para eso, pero que además sean usables y que respondan a una necesidad. ¿Cuál es el resultado? Pues que va con mayor frecuencia a la cocina, que hay menos desperdicio de comida, que hay más autonomía, que también hay menos culpa y no cambiamos a Clara. Al final lo que cambiamos es la fricción de esa cocina que no estamos viendo. Y esto no va de intuición, esto va de análisis. Vamos a analizar cómo vive los espacios esa persona o esa familia. Antes de mover cualquier cosa o de entrar con los bulldozers, si es una reforma completa, analizamos. Siempre. Analizamos perfil sensorial, analizamos el Customer Journey, analizamos los puntos de bloqueo. A veces es la cocina, otras veces es un umbral. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas neurodivergentes que te ven una puerta y no pasan, aunque sea su casa y aunque hayan estado ahí 50.000 veces. No pasan porque hay un umbral. Hay un cambio de habitación y eso descoloca porque no hay previsibilidad. No sabes lo que te vas a encontrar detrás.
y otras veces van a ser otras cosas. Por lo tanto, tenemos que mostrar, tenemos que proporcionar una secuencia real del día a día. Voy a dejar de compartir y os voy a seguir explicando cositas, pero más de tú a tú, ¿qué os parece? Y voy a poner así. ¿Me veis todos? Sí, ¿no? Ahora ya no se ve la presentación, ¿correcto? Vale, muy bien. Con todo esto que os he dicho, es para que comprendáis que cuando entendemos cómo vive una persona, el diseño es capaz de irse adaptando. ¿Me dais permiso para que os comente sobre una formación que estoy a punto de empezar el día 5? ¿Os parece bien? Pues yo creo que sí. En la formación vamos a trabajar precisamente esto que os estoy contando. Lo que se aprende en estas cosas son conceptos que llevo años detrás de muchas universidades para que los puedan integrar, para que pueda llegar a todo el mundo, y siempre me encuentro puertas, a no ser que sea BAU, EINA y Escola CERT, y poco más. Así que he querido abrirlo al público porque son cosas importantes, son cosas que de por sí nos enseñan. Cómo detectar las fortalezas sensoriales, cómo identificar bloqueos ejecutivos, cómo traducir eso a decisiones espaciales reales que realmente ayuden a mejorar el día a día de esa persona y cómo justificárselo, porque esa es otra. Muchas veces queremos hacer una mejora y el cliente, pues que no, y que no, y que no, que el dinero tiene que ir a otro lado. Bueno, ¿y cómo justificamos todas esas decisiones? El diseño puede ser muy estético, puede ser regulador. Yo elijo que sea lo segundo. Y si pueden ser las dos, mejor que mejor. Pero que sea regulador, que sea un ecosistema según el perfil sensorial de esa persona. Y lo que he enseñado hoy es una pequeña muestra de que no es diseño intuitivo, es método, es información. Esto básicamente existe porque durante muchos años yo fui la primera en que diseñé bonito, que fuera bonito, que fuera estéticamente, que saliera en Pinterest y que saliera en todos lados y llamara a revistas. Y sí que era la primera. Pero años más tarde, cuando mi hija me dijo algo que me dejó helada, me dijo con 4 o 5 añitos, mamá, este espacio me grita, pero no habla. Entonces ahí tomé la elección de yo no quiero hacer espacios que griten, yo quiero hacer espacios que abracen, espacios que regulen, porque nadie nos enseña a traducir neurodivergencia con decisiones espaciales, porque nuestros clientes no siempre saben explicar lo que les pasa o lo que necesitan. De ahí que hagamos un poquito de psicólogos y está bien, pero tenemos que entenderlos a través del sistema que tengamos. Y esta formación está diseñada para que, por un lado, a nivel humano, ganes entender cómo perciben el mundo estas personas, diseñar sin dañar ese sistema nervioso o ese perfil sensorial y crear espacios que sostienen de verdad. Y por otro lado, por nivel profesional, que ganes diferenciación con las personas que están trabajando a tu alrededor, argumentación técnica sólida, nuevos nichos de mercado, porque al final somos un colectivo muy grande y hay muy pocas personas que estemos haciendo esto y me encantaría que cada vez fuéramos más y capacidad de justificar las decisiones. Al final, el diseño regulador no es una tendencia, es el futuro y puede ser el tuyo, es el mío y puede ser el futuro de muchas personas. ¿Qué incluye? Es una formación de 3 meses, son 24 horas lectivas en directo, aunque hay grabaciones que siempre os paso el día siguiente. Nos vemos los jueves de 4 a 6, hora española, y somos 6 especialistas. Por ejemplo, perfiles sensoriales lo tratamos con un psicólogo, con Carlos Jiménez, iluminación con África Sabé, que es una arquitecta especializada que está en el Lighting Plat. Neuroarquitectura lo tratamos con Alba Méndez, luego está Juan Antonio Rivera en el tema de SQM, sensibilidad química múltiple, y electrosensibilidad, porque muchas personas neurodivergentes acabamos desarrollando condiciones como estas. Y María Lledos Cisneros está en el tema de discapacidad física y orgánica. ¿Por qué?
porque muchísimas, sobre todo mujeres, muchísimas mujeres, personas en general neurodivergentes, acabamos desarrollando enfermedades neurológicas. Por ejemplo, yo tengo esclerosis múltiple, hay muchísimas personas con fibromialgia que también son autistas. ¿Qué pasa con estos perfiles cuando acabamos en silla de ruedas? Pues esta formación también nos dice cómo diseñar esos espacios, ¿no? Adaptados físicamente. Son, además, con un proyecto final que os acompaño a través de estos 3 meses que se presenta el 11 de junio. Y para quien quiere ahondar aún más, hay un pack alternativo con 4 horas extra conmigo. Son 3 horas de mentoría antes de la entrega del proyecto final y 1 hora de devolución personalizada. No busco grupos grandes. El tope son 15 personas. Ahora mismo ya somos 12, quedan 3 plazas abiertas. Empezamos la semana que viene, el 5 de marzo. Así que si algo de lo que te he dicho te ha removido y si sientes que, bueno, te gustaría empezar a diseñar distinto, más desde esta vertiente, pues esta formación puede ser para ti y además tienes tiempo aún de acceder a ella. Sí, hora española, de 4 a 6 hora española. Exacto. El coste. El coste actual, porque el día 18 subimos el precio y se acabó el Early Bird, el coste actual es de 497 euros masiva. Pero os quiero decir que para los que habéis estado aquí, para los que habéis visto esta masterclass, en vez de 497, voy a dejároslo al mismo precio que el Early Bird, que hace unas semanas, a 392 masiva. Esa diferencia de 105 euros ahora mismo no es aplicable desde la landing page. La landing page, dejadme que os lo ponga por el chat, así lo veis. Toda la información la tenéis aquí. No podréis comprar a este precio desde aquí. Si a alguien le interesa, sí, habrá más formaciones en el futuro. Esta es la primera edición de este año, que empieza la semana que viene, el día 5, y que además se puede hacer en 2 pagos. No hace falta hacer los 392 de golpe. Eso sí, para los que quieran acceder, os paso cómo podéis contactar conmigo para poder acceder a ella. A través del WhatsApp de este número 652-728-386 podéis acceder a mi WhatsApp y podéis decirme, oye, he estado en tu masterclass y quiero el precio de Early Bird de descuento por haber estado en la masterclass. Y si alguien necesita hacerlo en 2 veces, pues tampoco hay problema. Habrá más formaciones en el futuro. Esta misma formación se va a hacer el año que viene, seguramente en febrero. No sé si todas las personas que estamos, estos 5 expertos más que hay dentro, si van a estar, espero que sí, espero que repitan, pero se va a volver a hacer en febrero. Después de esta formación vamos a lanzar otra con Carlos Jiménez sobre espacios terapéuticos, diseño de interiores para espacios terapéuticos. Y luego saldrá ahora otra para espacios educativos. O sea, a partir de ahora, este año, voy a ir lanzando cositas para quien no me esté siguiendo y quiera estar al día de todas las formaciones que vayamos lanzando para perfiles neurodivergentes. Puede seguirme en LinkedIn o en Instagram, en el que he dicho al principio, en el perfil que he dicho al principio de Atypic Biointeriors, tanto LinkedIn como en Instagram. Y si tenéis cualquier pregunta, también por redes sociales o por el WhatsApp me la podéis hacer. Se pueden tomar en desorden, sí. Al final lo que hemos querido hacer es independizar un poquito porque si alguien no está diseñando viviendas, está diseñando espacios educativos, no tiene por qué hacer el de viviendas. Puede hacer directamente el de espacios educativos que ya será para el último trimestre del año. Si alguien, no sé, me lo invento, es psicólogo, porque este quizás es más para diseñadores y arquitectos, pero el siguiente estará más abierto y habrá un lenguaje pues, que puedan entender psicólogos, terapeutas ocupacionales, etcétera. Por lo tanto, si alguien es psicólogo, no tiene por qué hacer este. Puede ir directamente en el de espacios terapéuticos. De nada, a ti, Greta. Si tenéis cualquier otra pregunta, ya sea de lo que hemos visto,
o del tema de la formación, me lo podéis decir, incluso podéis abrir el micro y me lo podéis decir en palabra, y si no, pues escrito aquí, yo encantada de contestaros. Qué guay, aún no me creo que haya hecho la ponencia en una hora. Mira, me lo había preparado bien, pero estoy contenta de mantener el timing. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna incluso sugerencia? O escucha, a ver, yo esto no lo veo, lo haría diferente. Aún no tenemos nada enfocado a hospitales. Estoy hablando con una persona, una profesional que trabaja en la Vall d'Hebron, en una asociación para la Vall d'Hebron, que me gustaría muchísimo que pudiéramos hacer algo para el tema hospitalario. Pero esto seguramente ya será cara al año que viene si sale. Ese sí que no lo tengo, me lo apunto, de que ha vuelto a salir, pero este aún, así como los otros, sé que después de este va a ir, este dura 3 meses, pues justo después va a ir el de diseños para espacios terapéuticos y luego el de espacios educativos. El de espacios hospitalarios no lo sé si se va a poder hacer o si lo voy a hacer sola o cómo lo vamos a hacer. Y me apunto a todo, dice Greta, genial, yo te espero a todo, tenéis mi número de teléfono. Si no, lo dicho, a través de redes sociales, a través de mi página web, www, os lo apunto también, www.atypic, no, www.a y en medio, typic.com, aquí también podéis ver un poquito lo que hago. Claro que sí, Bettina, cuando tú quieras. Ya te digo que esto la vamos a ir repitiendo. La primera edición está yendo guay, así que vamos a ir repitiendo seguro. Ana dice, gracias Verónica, yo doy fe de que María Lledó es una muy buena profesional. Lo es. Es un ejemplo increíble. Es socia mía, hacemos muchísimas cosas juntas, también damos clases juntas y realmente escucharla y verla cómo divulga es maravillosa y además como lo viven, lo bueno de esta formación es que todos lo vivimos en primera persona. María Lledó habla sobre discapacidades físicas porque ella va en silla de ruedas y sabe lo que es el día a día. Yo he ido en silla de ruedas y entiendo eso desde la perspectiva del usuario. Luego, Juan Antonio Rivera, pues lo mismo, lo entiende desde dentro, lo que es un CIRS, lo que es un CIRS quizá no, pero un SQM y una electrosensibilidad lo entiende y por lo tanto lo expresa desde la parte profesional y también desde la parte de usuario. Y en mi caso pasa lo mismo. Yo puedo haber estudiado muchas cosas, pero al final lo vivo desde dentro y la experiencia marca mucho. El saber cómo nos sentimos y el saber enfocarlo marca muchísimo. Y yo creo que me he relacionado y me he rodeado de muy, muy buenos ponentes. Los veréis en la landing page también. Están todos, está las sesiones. Empezamos el 5 de mayo con la sesión de bienvenida y fundamentos éticos y perfiles sensoriales con Carlos Jiménez. Seguimos la segunda sesión el 12 em, con neuroarquitectura con Alba Méndez, luego seguimos con materiales, biohabitabilidad, qué tipo de materiales sí, qué tipo de acabados. Seguimos con ambientes que regulan, con luz, con ondas, con geobiología y estamos juntas tanto África Sabé, hablando de iluminación como yo. África Sabé es una arquitecta especializada en iluminación. Luego vienen convivencia y juego, espacios sociales. ¿Qué hacemos en un espacio de juego? ¿Qué hacemos en un salón, en un comedor? ¿Cómo nos relacionamos? Muy poca gente sabe que sí, un salón tiene espacio de comedor y espacio de salón. Pero eso tiene que tener 3 microzonas internas para que funcione para una persona neurodivergente. Pues cómo las gestionamos y cómo las diseñamos. Luego seguimos en la sesión 5, en la sesión 6, perdón, con cocinas, comedores, cómo conectamos, qué pasa como con Clara, como con Clara. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una hiposensibilidad a nivel interno y no nota cuando tiene hambre? Seguimos sesión 7 con dormitorios, tanto infantiles como adolescentes como de personas adultas, son diferentes. Incluso para perfiles autistas, un dormitorio, si duermes solo o si duermes acompañado, tiene conceptos diferentes. Espacios de transición, que pasan en los pasillos, en los recibidores, que pasan en los baños, cómo gestionamos esa intimidad y esa dignidad
cuando estamos en un espacio que ya de por sí suele ser frío. Hablamos también de viviendas diversas dentro de la formación. Ha entrado una chica que trabaja para una entidad en Huesca que está diseñando un co-living. Bueno, pues ¿cómo hacemos eso? Porque es diferente un piso que una casa, que un co-living, que una residencia. Pues diferencias entre unas y otras. Intersecciones entre neurodivergencia y discapacidades físicas y sensoriales, que esta es la sesión con María Lledo Cisneros, neurodivergencias y condiciones ambientales con Juan Antonio Rivera, y luego al final, el 11 de junio, tenemos una sesión entera que seguramente se nos va a ir de las 2 horas, va a ser más larga, en el que vamos a presentar el proyecto final y vamos a crear comunidad, que ya lo estamos creando a través del grupo de WhatsApp para hacer coworking entre nosotros, networking entre nosotras y que puedan surgir alianzas, que creo que es súper importante esas alianzas en este tipo de diseño. Pero bueno, son 12 sesiones, 24 horas lectivas, o sea, son sesiones de 2 horas cada una y todo el acompañamiento del proyecto final. Tenéis toda la información en el link que os he pasado hace un ratito, que lo vuelvo a pasar por aquí. Podrás poner, sí, el acceso para el curso es este link que os acabo de pasar. ¿Lo ves, Bea? Justo abajo. Voy a cerciorarme, es este. Hosti, no, se ha caído el servidor. Fantástico. Dadme un segundo, que lo vuelvo a copiar. ¿Que habéis entrado todos de golpe? Pues mira, justo ahora se acaba de caer el servidor. Fantásticamente. ¿Has visto? Es que no lo ves porque se acaba de caer el servidor de MailerLite con la landing page y me parece fantástico y maravilloso todo. Em, Se acaba de caer MailerLite y por lo tanto no puedo entrar ni a la landing page, ni a esta, ni a ninguna, ni a mi dashboard. Fantástico, se acaba de caer la plataforma donde tengo puesto ahí. Entonces, cualquier cosa, vuelvo a repetir mi número con 34. Estoy en España, 652-728-386. Desde aquí me podéis escribir por WhatsApp y os cuento exactamente todo lo que va a entrar. Los costes, recuerdo que están a 497 si lo compráis desde la plataforma, pero por haber asistido a esta masterclass os lo dejo con el 105 euros de descuento a 392. Lo podéis tener solo comprando a través mío, no desde la plataforma cuando funcione, porque allí lo compraréis al precio que está ahora, ¿vale? Cualquiera que quiera, que esté interesado, me puede hablar directamente y os aplico el descuento, ¿vale? Hasta el día 4, porque el día 5 ya empezamos y el día 4 cerramos las puertas de acceso. Dicho esto, yo no sé si hay alguna pregunta más de lo que os he contado o sobre la formación. Tenemos unos minutos más para quien necesite. Hola, Rubí, acabo de verte. El grupo de WhatsApp es para las personas que estamos dentro de la formación. Hay un grupo de WhatsApp. Ah, vale. No, no, en este seguro que no. Vale, no, es un grupo de WhatsApp interno solo para las personas que se han registrado y que han accedido a esta formación. Entonces, en este grupo más interno, ahí lo que voy pasando son ideas, hay una colaboración activa. Si tienen cualquier duda, pues pueden preguntarla. Los links de acceso al Zoom de las clases se pasan por ahí el día anterior. Entonces, es algo interno nuestro para que si hay una duda no tengan que ir al Gmail, me lo puedan preguntar directamente desde el WhatsApp y que el feedback sea muchísimo más directo. Ah, vale, vea, estás en la formación. Claro, claro, claro. Perdón. Vale. No, no, no. El grupo de WhatsApp empezará a estar el lunes. O sea que tranquila. Lorena también. Tú tranquila que el lunes estaréis todas dentro del grupo de WhatsApp y me podéis preguntar.
Cuando queráis, obviamente duermo por las noches, pero cuando queráis me podéis preguntar sobre las clases, si tenéis una duda con el proyecto final, si hay un concepto que no acabáis de entender, incluso preguntar a las compañeras o mostrar lo que estáis haciendo, vuestros avances. Tranquila, tranquila, Bea, no te agobies. El lunes os mando el acceso a todas porque me quedan unos días de la reunión previa. Yo hago una reunión previa con todas vosotras antes de empezar la clase. Ujú, os lo mando, sí. Y así en esa reunión os conozco, veo cómo poder mejorar aún más todo aquello que necesitáis. Por ejemplo, hoy o ayer que hablaba con la chica de Huesca, me decía, claro, es que yo estoy diseñando para un co-living. Vale, pues quería tocarlo por encima. En este caso vamos a trabajar aún más los co-living, porque hay una persona dentro del grupo, dentro de la formación, que le interesa mucho. Estas reuniones previas me sirven para eso. ¿Vale? Ahora sí, ¿lo tenéis todos? Igualmente, si tenéis alguna duda más, y os voy a pasar la grabación, os lo podéis volver a ver, lo voy a decir por LinkedIn, por Instagram también, se va a colgar en el YouTube para que podáis volver a ver la ponencia. Si no habéis podido entrar al principio, pues para que podáis ver el principio. Gracias a ti, Bea, pues para que podáis gestionar esos momentos iniciales que quizá no todo el mundo estaba. Os lo pasaré, ¿vale? Tanto por correo los que os habéis inscrito como por LinkedIn o por Instagram lo tendréis. ¿De acuerdo? Muy bien, pues un saludo a todos. Me alegro que os haya gustado. Seguimos en contacto. Sabéis dónde encontrarme. Y un abrazo. Espero veros muy, muy pronto y las que estáis dentro de la formación nos vemos en nada. ¿De acuerdo? Un abrazo.